que no es la primera vez. Bueno, vamos a tener, como decía, nos comentaba Miguel antes, Miguel Ramos, nuestro presidente, vamos a tener hoy, en esta ocasión, un formato más íntimo, vamos a tener un diálogo con Julio. Yo quiero dar la bienvenida a Carlos Lucero, concejal de deporte del excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, que hoy nos acompaña. Muchas gracias, Carlos, por tu representación hoy del Ayuntamiento de Cádiz. Espero que transmitas a Bruno, nuestro alcalde, todo lo que veas y sientas aquí. Bueno, yo por supuesto doy la bienvenida a miembros de la Junta de Directiva del Real Club Náutico de Cádiz, a socios, a también miembros de Cádiz con Elcano, y bueno, pues a todos, amigos y amigas. Antes de comenzar el acto en sí, yo le pediría a Rafa Ponce, que nos dedicara unas palabras de bienvenida como anfitrión hoy de este acto. Así que, Rafa. Nada, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia y quiero daros en nombre del Real Club Náutico de Cádiz mi más cálida bienvenida. La Asociación de Cádiz con Elcano nos vuelve a elegir otra vez como anfitriones, en esta ocasión del quinto premio Juan Sebastián Elcano, que se le otorga a Julio Villar Gurruchaga. Lo hacemos encantado y con el mayor de los gustos, porque coincidimos al 100% con los intereses de la asociación y admiramos profundamente a este navegante que vive marchando y que se define a sí mismo con la siguiente frase: yo soy mi camino, mis océanos y mis montañas. En lo personal, Julio es un viejo conocido y compañero de lectura. Una de las ventajas de compartir habitación con un hermano mayor, aparte de heredar la ropa que le iba quedando pequeña, era la de disponer de una magnífica biblioteca que aumentaba mes a mes gracias a los catálogos del Círculo de Lectores. Y mi adolescencia se vio bendecida por libros a los que quizás no me hubiera asomado motu propio, pero bien asesorado, empecé a leer El viejo y el mar, Juan Salvador Gaviota, Dove, que es otro libro de un navegante solitario, Viven, la tragedia de los Andes, que he hecho una película nueva, La Contiki y, como no, El Petrel. A partir de esta lectura solo me quedó cerrar el círculo con el poema Camino a Ítaca de Cavafis. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, pido de cuanto ganaste en el camino. Muchas gracias, Julio, por la enseñanza de vida. Ciertamente, leerte fue como componer una historia juntando los tesoros encontrados en la arena de una playa. Gracias, Cádiz con Elcano, por regalarnos este premio a todos. Gracias, Julio, por regalarnos tu tiempo y tu vivencia. Muchas gracias, Miguel. Tuya es la palabra. Muchas gracias, Rafael, presidente. Antes de dar la palabra a Miguel. Cádiz con Elcano, nuestro evento, nuestra agenda está patrocinada por la Fundación Unicaja y también colabora con nosotros González Vías, de lo que vamos a dar cuenta después de este acto con una copita de Tío Pepe, y por supuesto también el Real Club Náutico de Cádiz. Ahora sí, Miguel Ramos, presidente de Cádiz con Elcano, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias también a todos por haber asistido a este acto y muchas gracias al Club Náutico de Cádiz por acogernos como siempre lo hace. Yo creo que ya todos ustedes conocen qué hacemos en Cádiz con Elcano. Somos un grupo de personas aficionadas a todo lo relacionado con el mar. Nos gustan los barcos, nos gustan las regatas, nos gustan los cruceros, nos gusta la cultura marítima, nos gusta propiciar que la gente navegue,
nos gustan las salinas, los esteros, las almadrabas, el pescado frito y todo lo que sabe a salitre. Entonces, hace ya varios años que empezamos a organizar actos de distinta índole, pero fue hace 5 años cuando pensamos que sería bonito ofrecer un premio a personas que por su trayectoria, a personas o instituciones que por su trayectoria pues se lo merecen. Así, en el año 2019 entregamos el primero de estos premios al navegante Alex Pella. Alex había batido en 2017 el récord de la vuelta al mundo a vela a bordo de un trimarán oceánico llamado IDEC Sport, patrón Francis Joyon, y habían batido el récord de una manera rotunda, dejándolo en 3 días menos del anterior, en 40 días, 23 horas, 30 minutos y 30 segundos, el récord permanece imbatido. Fue una galopada salvaje alrededor del mundo, contó Alex, y verdaderamente es tal vez todo lo contrario de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar con Julio de un viaje muy lento, de 5 años, un viaje interior, un viaje de introspección, sin más pretensión que sin calendario, completamente opuesto, pero creemos que, bueno, y así lo hemos elegido, que es verdaderamente un premio merecidísimo para Julio. El año siguiente dimos un premio a la Fundación, a la Seguros Pelayo, por un proyecto muy bonito que tienen, que se llama Reto Pelayo Vida, que lo que hacen es embarcar mujeres supervivientes de cáncer en una navegación de vuelta a España, en la que ellas, pues, con el trajín del barco se olvidan de la experiencia de enfermedad que han tenido y se dan cuenta que salen reforzadas, incluso más fuertes de lo que estaban cuando estaban sanas. El año siguiente le dimos el premio a Jimmy Cornell. Jimmy Cornell es el fundador de la ARC, de la regata o travesía del Atlántico, que ha propiciado que cerca de 200, 300 barcos cada año crucen el océano en compañía. Y bueno, pues ahora lo que hizo Julio es cada vez más inusual, esto de salir solo. Ya nos movemos en un mundo de mucha información y la gente navega generalmente de otra manera, y este tipo de regatas pues dan seguridad a los participantes y tienen mucho éxito. Jimmy estuvo con nosotros y bueno, pues también fue un premio muy bonito. Y recientemente hemos entregado a la STI, a la Sail Training International, un premio. Es la asociación que engloba a la mayor parte de los buques escuela del mundo y pues se esfuerzan en que los jóvenes aprendan la navegación, sobre todo oceánica. Entonces, este es pues el 5º premio que entregamos y bueno, pues tenemos desde luego el honor de que Julio haya venido a estar con nosotros. Julio vive en San Sebastián actualmente y bueno, pues te lo agradecemos mucho que hayas venido. Julio, como digo, es una persona que hizo lo que todos hemos soñado 1000 veces. Salir a navegar sin rumbo fijo, sin calendario, sin fecha de vuelta. No quiero extenderme y le voy a pedir a Alejandra, alumna de la Escuela de Vela del Náutico, que sea ella la que nos lea el principio de esta aventura. Alejandra, si quieras. Alejandra, vamos, te voy a ayudar, ¿vale? Te pongo el micro cerca. Me iré a pasear por donde me lleve el viento y las estrellas. Nada es demasiado grande, todo lo puedo hacer, todo lo puedo abordar. Nada es demasiado pequeño, todo vale la pena de ser hecho. Solo me he de conformar con ser feliz. Muy bien. Muy bien, Alejandra.
Alejandra Barberó es una regatista de nuestro equipo de regatas de Optimi, del Náutico, que empieza con muchísima afición. Yo, Miguel, tenía previsto enseñarle a Julio, antes de empezar un poco la parte de coloquio, y también para que por parte del público pudieran ver un poco la cara más visible de Cádiz con el Cano, un poco la más vistosa, que es el acompañamiento que hacemos con la salida del Cano. No es la de este año, que hemos tenido viento de levante y ha sido un poquito más light, pero me gustaría, si te puedes levantar un poco, que la pudieras ver, porque antes preguntabas un poco por la salida del Cano. Y este es un vídeo del año pasado o del año anterior, que hizo un domingo espectacular, y te vas a hacer una idea de lo bonito que es la salida. Bueno, espero que te hayas hecho una idea y el año que viene te esperamos, por supuesto. Muy bien. Vale, Miguel. Bien, pues como os decía, Julio Villar es el primer español que ha dado una vuelta al mundo en solitario. Es también uno de los primeros en dar una vuelta. Yo no sé, ¿tú sabes qué número de navegante solitario eres? Pues no sé, igual el 15 o el 15, igual, muy bien. por ahí. Pueden ser más, pueden ser menos. Muy bien, pues estamos hablando, como os digo, de una persona que ha ido solo un poquito después de personas como Joshua Slocum, como Vito Dumas, como Bernard Moitessier o como Francis Chichester, que son leyendas de la navegación de todos los tiempos. Le vamos a pedir a Alejandra que nos lea ya para entrar en la conversación qué es lo que hizo Julio. ¿Vale, Alejandra? Mi barco mide 7 metros de eslora y pesa un poco más de 1.200 kilos. Fabricado en serie, no está preparado en principio más que para hacer pequeñas travesías. Salí de Barcelona en abril de 1968 y navegando de puerto en puerto por el Mediterráneo me llegué a Marruecos y luego a las Canarias. Después crucé el Atlántico en 34 días. Pasé varios meses en las Antillas y luego a través del Mar Caribe llegué a Panamá, por donde entré en el Pacífico. Galápagos, Marquesas, Tuamotu, Tahití, Isla de Sotavento, Cook, Nuevas Hébridas, Fiji, Nueva Zelanda, Nueva Guinea y las islas del Estrecho de Torres en el Mar del Coral. Llenaron de vivencias extraordinarias 2 años y medio de mi vida. Norte de Australia, Mar de Arafura, Mar de Timor, Océano Índico, Isla Chagos, Madagascar, Mozambique, África del Sur,
Cabo de Buena Esperanza, Islas de Santa Elena, nordeste de Brasil, completaron el itinerario de este periplo, que terminó en el verano 1972 en el puerto de Lequeitio, después de una última travesía de 61 días desde el puerto brasileño de Cabedebello. Paraíba. Mi barco ha recorrido en 4 años y medio unas 38 millas marinas, 38 es mil. decir, el equivalente a algo más de una vuelta y media a la Tierra. Mistral es una de las embarcaciones más ligeras que hayan dado la vuelta al mundo, tal vez la más ligera. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, no creáis que Alejandra, a base de entrenar en Optimilla, lleva por lo menos 37 Son nombres millas ya, que ¿eh? los lee que no conozco. Si te parece, Pues muy bien. Miguel, empezamos Sí. aquí el coloquio. Son las 8:20, durante una Una horita. horita. Tenemos mucho. muchas cosas que Bueno, hablar. a ver lo que Bueno, Muy veremos, bien, pues- veremos a ver de qué va Pues de yo qué lo, da el que, tiempo. lo primero no que... sé, no sé muy bien de qué va a ir. Voy a empezar y ya veremos luego por dónde va. Muy bien. Porque a veces navegando iba a una isla y cuando estaba cerca me iba a la siguiente, ¿no? O sea que no soy muy previsible. Pues yo lo primero que te preguntaría, Julio, es cómo un chaval de 25 años que no tiene ninguna experiencia en navegación, no tiene barco, no ha navegado nunca, consigue primero el barco, luego la formación y el ánimo. Me imagino que te sobraba y todavía te sobra. O sea que, Yo me voy a remontar un poco más que Todavía que más eso. lejos. Sí, voy a remontar, no. Voy a remontar a mi infancia porque yo tuve la suerte de nacer en un país estupendo en el que tienes opciones de elegir lo que vas a hacer. Si hubiese nacido en Rumanía o si hubiese nacido en Bangladesh, pues no, Julio Villar no estaría aquí dando esta charla, ¿no? O sea que tuve suerte. Y mi familia pues era una familia estupenda que nos dejaba, bueno, que eran muy, muy generosos, ¿no? Nos dejaban hacer lo que nos apetecía, ¿no? De hecho, pues todos los hermanos salimos en direcciones diferentes. Teníamos una tienda que íbamos a ser los herederos, pero todos salimos volando de allá. Yo recuerdo cuando éramos muy pequeños que mi padre, que era un viajero soñador, pero que nunca había viajado porque tenía 6 hijos, nos solíamos sentar en un sillón y hacíamos viajes imaginarios, ¿no? Nos sentábamos en el sillón, nos tapábamos con una manta, cabeza y todo, una manta de cuadros rojos y verdes, que hacía muchas cosquillas, y empezábamos a viajar. Entonces mi padre decía, ¿a dónde queréis ir? Y todos sabíamos que a él le gustaba ir al Tirol. Entonces, al Tirol. Y tapados, medio asfixiados, nos íbamos al Tirol. Y me acuerdo pues eso, que los tiroleses iban con pantalones de cuero, llevaban una gorra con unas plumas de pato, que las mujeres iban con unos corpiños donde reventaban unos pechos enormes. Y bueno, pero no solo que tocaban el acordeón y bailaban dándose golpes en las piernas. Y entonces, bueno, era un viaje maravilloso, ¿no? Pero no solo fuimos ahí, fuimos también pues al Amazonas, subimos el Amazonas, llegamos a Manaus, fuimos a la ópera. Manaus en los tiempos del látex, pues era la capital, casi la capital del mundo. Llevaban a las óperas más importantes de Italia o de Francia, las llevaban allá a actuar. En fin, me acuerdo que había muchos mosquitos por allá también. Luego estuvimos en Mongolia, donde compartíamos con los nativos pues muchas cosas, pero el olor, en la yurta nos metíamos y olía a requesón, olía a humo, y salíamos oliendo a requesón y a humo, pues eso es. Luego tuve la suerte de que una tía mía me leyó la Kon-Tiki. Yo apenas sabía leer, entonces me lo leyó la Kon-Tiki, y entonces yo no entendía mucho lo que me leía, ¿no? Pero veía aquellas fotos en blanco y negro en las que unos hombres barbudos
sacaban un tiburón o una tortuga, había una guitarra por allá, una balsa de troncos. Bueno, la historia me fascinó desde un principio, ¿no? Y entonces dije, yo quiero vivir como esta gente cuando sea mayor. Y más o menos es lo que luego hice, lo que luego he hecho. Pero lo primero que hice fue hacer montaña. Empecé a escalar. Desde los 18 hasta los 23 mi vida fue la montaña. Yo quería ser guía de montaña, entonces escalé pues todo lo que había en picos de Europa, bueno, no os voy a aburrir con nombres de ascensiones, ¿no? Pero cuando ya había hecho casi todo, pues la Oeste del Naranjo, la segunda ascensión en el año 63 creo que era, entonces me fui a Chamonix y viví allá varios años. Me gustaba mucho la vida bohemia, vivía en una tienda de campaña en un bosque y cuando tenía dinero, a veces subía como guía pirata, que siempre he sido pirata, subía al Mont Blanc y bueno, eso me daba unos dineritos, ¿no? Y entonces, vamos a ver. El accidente. Sí, sí, después de escalarlo más o menos todo, las nortes de Lavaredo, los Drus, por distintas vías, pues tuve un accidente en la aguja de Peterey y me partí la pierna, tuve un accidente, caí por un corredor de nieve, caí en avalanchas y yo me precipité y me partí la pierna. Me acuerdo que cayendo por el corredor el primer golpe que me di, mi pierna con mi crampón aquí arriba. Se había roto, había hecho un agujero y eso. Estuve 2 días y 2 noches por allá colgando y yo mismo me hacía una noche colgando de la cuerda y la otra ya hicimos una tirolina, íbamos 4 y me senté en una terracita y allá pues pasé pues 50 horas en total. Y 2 de mis compañeros bajaron a un glaciar, consiguieron llegar a un refugio, era el único sitio donde había una escapatoria en esta escalada. Y bueno, me quedé cojo, no podía seguir haciendo montaña y dije, ¿qué voy a hacer yo ahora? Si tengo como para 2 años hasta tener una pierna normal, la pierna estaba muy torcida, y entonces pues me voy a ir a navegar. Pero a mí lo que me gustaba, bueno, decía, la cosa más bonita era salir en solitario y a ver qué pasa. Entonces, ¿cómo conseguí el barco? Pues escribía varias, al año me tuve que operar otra vez de la pierna y tuve se me paró el corazón, tuve un paro cardíaco y bueno, me hicieron un costurón aquí porque me reavivaron metiendo la mano entre las costillas y dándole un masaje directamente con la mano. Bueno, el caso es que conseguí un barco. Ya escribí varias cartas y de Barcelona me contestó una empresa que fabricaba barcos que estaban interesados por lo que les contaba, ¿no? Y entonces me fui a Barcelona. Yo me movía en autostop siempre. Lo que les contabas es que querías hacer el Atlántico. Si yo quiero hacer el Atlántico ya volveré. Entonces decía que no había escalado, que no había navegado nunca, que no tenía dinero, que no sabía nada de sextantes ni de nada. Y la cosa, pues, yo estaba tan seguro de que era una cosa que la podía hacer, que bueno, que me prestaron un barco que lo tenían allá de pruebas, usado. Estupendo, yo era la persona más feliz del mundo, ¿no? Y salí a navegar. En aquellos tiempos el mundo no estaba como ahora, no existía el GPS, yo iba con mi sextante, mis cartas marinas conseguidas en un desguace y poco más, ¿no? Mi barco no tenía ni luces de posición. Luces de posición no tuve nunca, tenía que estar... Por no tener, no tenía ni ropa de agua. Conseguí una chaqueta que no tenía mangas y que no ataba. Y bueno, y salí a navegar y me fui a Marruecos, ella ya lo ha leído. Por cierto, qué nombres más difíciles las islas, ¿eh? Crucé el Atlántico 34 días y yo recuerdo lo emocionante que era ver detrás mío la estela de mi barco, ¿no? Pues sobre todo cuando la mar estaba un poco calma, yo iba viendo como la Vía Láctea en la estela y arriba estaba la otra Vía Láctea, ¿no? Y decía, yo no sabía si estaba
dónde estaba el cielo, dónde estaba el mar, dónde era arriba, dónde era abajo. Una sensación muy bonita. Y crucé el Atlántico, pues eso, ocupado en todas esas cosas que tiene que hacer un marino, ¿no? Pues, bueno, aparte de algunos ratos como aburridos, que eran los mejores, a veces, ¿no? Pues estar ocupado, por ejemplo, aprender el sextante, ¿no? Seguía los ejemplos de eso y enseguida me salió, acerté con la posición del sextante, medía la altura del Sol, medía la altura de algunas estrellas, la Luna no la usaba nunca porque hay que hacer muchas correcciones y si te equivocas al principio ya se acumula todo eso y te sale que estás en el desierto del Sáhara casi. Bueno, y llega al Caribe y pim, 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 fui navegando. Os voy a leer algún trocito de... Bueno, a veces eran pensamientos filosóficos. Empecé a escribí este libro en el mar. Fue muy bonito porque iba recogiendo pues, sensaciones, sentimientos, recuerdos, tristezas, euforia, alegría, desastres a veces, ¿no? Y anécdotas y recuerdos de mi infancia, ¿no? Y eso todo fue encajando en este libro del que fui emborrando cuadernos y cuadernos y algunos se perdieron o se mojaron y los tuve que tirar, pero en general pues se salvaron y de ahí salió este libro, ¿no? Que podía haber tenido 1000 páginas igual, pero está bueno porque dicen que la mermelada es buena, en el pote pequeño tienen la buena mermelada. O sea que es un extracto de eso. Y bueno, ¿por dónde voy? ¿Por los caminos de la tierra, a través del tiempo que se mueve, o por ese mundo interior infinito que es mi yo? Voy conmigo, voy a través de mí, y nadie me molesta y nada me distrae. Yo soy mi camino y mis océanos, mis montañas. Mi viaje no lo podré explicar, yo no he estado en ningún sitio. Estoy sentado a la sombra de mis velas, al este de mi barco. El sol se va hacia el oeste. El barco navega suave por un mar sin olas. Dejo mi mirada perderse en el azul del horizonte y esto me llena de tranquilidad. ¿Cuántos horizontes han visto mis ojos? En el cielo hay unas nubes que parecen corderos, muy largos, corderos larguísimos. Me dan una maravillosa sensación de tiempo detenido. Mi horizonte es circular y estas nubes forman como desilvanados anillos de espuma, como ideas incoherentes, como miradas de cosas sencillas, de sencilla importancia. El mar es solo azul, salvo en la estela de mi barco, donde se dibujan chinescas y revoltosas formas plateadas como riachuelos de estaño fundido. El mar quiere ser agradable conmigo. Frente al barco se mueven no uno, sino 7 u 8 cachalotes. Sus largos cuerpos, cuando salen a respirar, relucen y brillan al sol. Tienen por lo menos 10 metros de longitud y yo procuro no pensar lo que pasaría si a alguno de ellos se le ocurriera acercarse al barco, al casco, para rascarse la espalda. Pero tengo confianza, pues me siento en mi lugar, lo mismo que ellos. Nuestros destinos se han dado cita hoy esta cita. Por eso trepo al palo. A veces me subí al palo para ver un paisaje diferente, pero naturalmente no veía más que olas. Por eso trepo al palo y sentado en la cruceta, con los pies colgando en el vacío, mirando la cabeza de mis amigos, les digo, poniendo en mi voz todo mi cariño. ¡Eh! Y ellos me responden. Bueno, así llegué a Galápagos. En Galápagos me crucé en un momento, estaba entre islas, me crucé con una ballena, el tiburón ballena. Medía más de 20 metros y mi barco medía 7. Y nos cruzamos, lo vi en una ola que bajaba y parecía que estaba pasando un submarino por allá. Y bueno, ni me vio, ni me hizo caso, ni nada, pero realmente era una cosa gigantesca. Luego, estando en Galápagos también, me fondé. Galápagos no era como ahora, no.
El mundo estaba intocado. Las islas o no existían o estaban muy lejos y eran inabordables. No es como ahora que, bueno, que todo el mundo va en avión a todas partes. Yo mismo he venido en avión a Cádiz. Perdón, es que está pasando un ángel. Sí, bueno. En una isla de las Galápagos, no había nadie, ¿no? En muchas islas, ¿no? Y además tenías permiso, podías fondear donde quisieras. Me fondeé en una isla y yo vi que había unas rayas de manta alrededor, ¿no? Y bueno, pero no me inquietaron. Fui con el chinchorro a la playa, me fui a dar unos paseos, anduve subiendo montes, anduve bañándome en una laguna en la que había flamencos de agua, el agua era salada, ¿no? Y al volver hacia el barco, vi que mi barco estaba en alta mar casi. Y se conoce que las mantas habían encontrado el cabo de fondeo y son juguetonas y empezaron a empujar y habían arrancado el ancla. Y el barco estaba ya pues lejísimos. Conseguí llegar hasta el barco, pero al borde de... El chinchorro sería muy pequeño. El chinchorro muy pequeño. Porque lo llevaba en cubierta, lo había hecho yo con con madera de marina de esta, ¿no? Lo habías construido tú. Lo había construido yo y lo había pintado de amarillo. Pero era una cosa en los astilleros de Cádiz. Gracias. Ya está, gracias. Bueno, llegué, si no llego a alcanzarlo, pues me hubiese ido hacia alta mar con mi chinchorrito y no estaría aquí tampoco. Bueno, además la isla no tenía agua dulce. No tenía agua dulce, no, porque el agua de la charca aquella era salobre. Julio, en estos más de 50 años que han pasado desde que llevas a cabo tu aventura alrededor del mundo, hemos cambiado mucho en el uso del tiempo, de ese gran patrimonio y ese gran tangible que tenemos que es el tiempo. De hecho, yo reflexionaba el otro día que el proceso de compra del libro que me has firmado esta tarde, sí, pues ahora duró 30 segundos a través de Amazon y en 48 horas lo tenía en casa. ¿Tú cómo llevas, una persona pausada, cómo lleva estos tiempos de ahora? Igual me he quedado en ser un ser anacrónico. Bueno, yo fui muy feliz en aquellos tiempos cuando viajaba en autostop, cuando viajaba en barco a vela, cuando tenía que trabajar de vez en cuando. Bueno, trabajáis todos. O sea, pero mi madre además me solía decir, Julio, el trabajo que te cuesta vivir sin trabajar. Hay que decir también que Julio, cuando sale con este barco prestado, sin conocimiento de navegación, tampoco lleva dinero. No sale de Barcelona sin ningún dinero. No, salí con 30.000 pesetas. Con 30.000 pesetas. 30.000 pesetas es el equivalente a menos de 200 euros. Pero, Julio, ¿cómo pasaste el canal de Panamá que hoy en día te cuesta 2.500 euros? Entonces no se pagaba tanto. No costaba tanto. Y yo tuve un tiempo un fuerabordo pequeñito que no funcionaba jamás. Entonces, al llegar a Panamá, un amigo estuvo 2 días allá arreglándolo y conseguí hacerle funcionar el paso del canal. Claro. Y bueno, me metí con otro velero que pasaba al Pacífico. ¿Te evaluaste a otro velero? En las presas, en las esclusas ibas evaluado. Sí, iba evaluado. Pero luego en los lagos. En el lago de Gatún, que por cierto no tiene agua ahora casi. Bueno. Ya no tengo las manos de Tarzán. Bueno, estamos en familia. Quiero decir que si alguno queréis plantear alguna, esto es un coloquio abierto en el que cualquiera de vosotros, si queréis participar, pues me acerco un momento. Bueno, pero le hacéis una pregunta a Julio. Os voy a leer una cosita de...
Bueno, llegué a las Islas Tuamotu. Bueno, mi vida se llenó de nombres exóticos, ¿no? Nukuiba, Ibaoa, Fatuiba, Eiao, Tetiaroa, Aje, Maniji, o sea, todos esos... Todo eso es Polinesia francesa. Todo eso es Polinesia, ¿no? Y los polinesios es una gente muy alegre, muy feliz, que viven, bueno, unos juerguistas en general, ¿no? Y solía ir a bucear con ellos para coger ostras de nácar y nos pasábamos el día pues buceando horas y horas. Yo me acuerdo, yo no buceaba, no iba muy profundo, pero al cabo de 2 meses ya no hacía como ellos, pero porque ellos bajaban a 30 metros o mucho más, ¿no? Y a veces pues yo bajaba a la mitad, o un poco más, ¿no? Pero no me acomplejaba, ¿eh? Y además me acuerdo que solíamos, cuando habíamos terminado la mañana, nos dedicábamos 5 minutos a pescar lo que íbamos a llevar a casa. Y yo recuerdo alguna vez que me dejaban, yo iba con un polinesio, ¿no? Estaba apuntando igual a un pez magnífico y el tío me bajaba hasta lo mío, me dejaba, no, ese no, que su mujer le había encargado que llevase otra cosa. Es como si fuese al mercado y hoy no quiero mero, quiero. Y una de las fiestas que hizo, que un día me dijo, hoy no vamos a pescar nada. Hablábamos en francés en general. No vamos a pescar nada, hay una comida especial. Y la comida especial fueron para cada uno una lata de sardinas. A ver. A ver, solo el sol de cada día les importa, y sus alegrías, y sus penas, y sus canciones, y hacer el amor. No hay medidas para ellos, el tiempo es terriblemente elástico. El niño es un animal sagrado que va de familia en familia con inconsciente alegría. Urabini me dice, Tarona es mi primo, y Ro, el que se fue el otro día a hacer el nácar con nosotros, es mi hermano, es su hermano. Luego me dirá, Ro es mi tío. Alguien me dice, mi tío es el papá de mi hermano, pero el otro papá de mi hermano vive en Papeete. Y yo les escucho, sonriente, interesado, pero sin intentar comprender. No hay nada que comprender, aquí todo es perfecto. Bueno, luego llegué a Papeete, había que trabajar, y en Papeete yo trabajé en un velero muy grande, de esos de época, maravilloso, ¿no? Y el dueño, que era amigo mío, era amigo de gente muy importante. Por ejemplo, era amigo de los Beatles, solían venir. A los Beatles yo los había conocido yo en Hamburgo, cuando viajaba por Europa en autostop, en el año 60 rascaos, por ahí. Y estuve en un concierto allá en la Reeperbahn, en San Pauli. Pero también era amigo de Marlon Brando y de gente así, ¿no? Entonces en Tahití pues hice amistad con Marlon Brando, con Bernard Moitessier, que no sé, compartimos cosas muy bonitas, ¿no? Lo mismo nos íbamos al cine juntos, que nos íbamos a comer al chino, que fue unos tiempos. Y luego yo iba sin timón automático, que me tenía, bueno, vosotros tendréis curiosidad cómo me las apañaba para que el barco fuese, pues mira, viento en popa con 2 tangones, orejas de burro. Y según cómo fuesen las cosas, pues habilité una trinqueta que la cuartelaba y con un sistema de poleas la llevaba al timón. Pero bueno, no pegaba ojo, estaba todo el día que se iba para un lado, que se iba para otro, que iba a trasluchar. Pero bueno, conseguí llegar hasta Tahití. Y Moitessier me diseñó un timón automático y lo hicimos en un astillero de la Marina Mercante francesa. Y salimos a probarlo, Moitessier, un navegante solitario alemán y yo. Y fue bueno, pues una tripulación de lujo, menos yo, que era el chaval que pasaba por allá. Y bueno, sí, ¿Tenéis alguna pregunta aquí entre alguien quiere? Estamos tan interesados que nos gusta que sí. Aquí, a ver. Sí, te puedes, por favor. Si te puedes, por favor, levantar para que te oigamos todos. Después de estar 4 años navegando
Vuelta al Mundo, cuando llegó a Otra Vez de Vuelta, tu vida, ¿cómo se desarrolló después de? Porque Yo tenía como miedo de volver, ¿no? Dice, Europa me va a comer vivo, ¿no? Yo que he vivido descalzo, casi desnudo durante tantos años, pues, y además yo había largado amarras antes que empezar a navegar, había largado amarras cuando me fui a los Alpes, ¿no? Pues lo primero que hice, me fui a los Alpes y hice alguna escaladita sin entrenamiento, con la pierna torcida, y luego me fui al Himalaya. Estuve en una expedición, y yo me quedé por allá, me quedé un año por allá y volví pues Afganistán, Pakistán, Afganistán, bueno, la ruta de los hippies, ¿no? Y bueno, también fue muy, muy interesante, ¿no? Me acuerdo que en el Himalaya, a cierta altura, veías los planetas en pleno día. Tú mirabas al cielo y veías Júpiter, Venus, bueno, Venus lo vemos casi de día aquí también, ¿no? Y luego me fui a vivir al campo, o sea que entonces alternaba la vida en el campo con el transporte de barcos. Allá estaba con una compañera y tuvimos 2 hijas. Y alternaba para ganar dinero y porque me gustaba, pues llevaba un barco al Caribe o llevé un barco a Tahití. Y en verano hacía de guía en los Alpes, en los Pirineos, pero estaba siempre julio y agosto en montaña. Me acuerdo que en julio era magnífico el tiempo y en agosto había tormentas. Pero igual vamos a volver y luego pues lo que la vida me ha ido presentando, ¿no? Ya estaba más calmado o sea que lo que me presentara la vida, ¿no? Y luego fui padre y en cierto modo hice de mí lo que pude para compaginar mi forma de vivir con tener 2 hijas, ¿no? Que ahora tengo 3. Háblanos un poco de... Espera. No, sí. Que no hay ninguna prisa. Quería preguntarte, el Julio Villar que empezó la aventura, evidentemente no sería el mismo que el Julio Villar que la terminó. ¿Tú notaste este cambio? Yo era feliz así, a tope, ¿no? Y luego, pues, sí que había cambiado pues una escala de valores, relativizar pues las cosas importantes, las cosas a las que se les da mucha importancia y que no la tienen. Y bueno, y había que militar un poco en eso, ¿no? A veces fallaba yo o fallo yo, y a veces el Julio Villar, por ejemplo, el E. Petrel, para mí en este momento, a veces lo leo y es un poco como mi conciencia. O sea, tantos años navegando, resbalando por las olas, peleando contra el viento. Resbala la lluvia, resbala el barco, resbala las olas, resbala los... Hoy me he resbalado y me he caído en la calle. ¿Te gusta mucho la palabra resbalar? Se repite mucho. Deslizarse. Sí. Deslizarse, sí. El libro de Julio Petrel, cada capítulo pues tiene unos dibujos preciosos que están hechos por el propio Julio. Pero yo te quería preguntar, Julio, por tu experiencia como escritor, ¿no? ¿En qué momento, a la hora de sentarte en esos cuadernos mojados en el barco, te cuesta, recuerdas en algún momento que te haya costado especialmente trabajo de escribir o relatar lo que estabas viviendo en ese momento por su grandiosidad o por cualquier otro Unas motivo? veces por la grandiosidad me quedaba corto si quería pasar al papel la grandiosidad. Cuando era la miseria mía, pues lo tenía más fácil, pero tenía que sentirme miserable en ese momento, naturalmente. Y el libro se fue creciendo como solo, y le puse el nombre de Petrel, pues porque Petrel era el único ser vivo que en alta mar con el que podía hablar. No me hacía caso a veces, ¿no? Pero a veces se paraba en el barco y nos mirábamos, ¿no? Y le ponía siempre algo de comida y normalmente no la comía. Pero bueno, me hacía compañía. También tuve como compañero de viaje un grillo.
este grillo pues debió de subir a bordo pues en alguna isla donde me regalaron un racimo de plátanos o una caja de cartón con algo, ¿no? Y entonces también había cucarachas a veces. Pero el grillo pues me acompaña. Todos los días al anochecer se oía el grillo que cantaba, ¿no? Y conmigo cruzó el final del Atlántico, del Pacífico, todo el Índico, y cuando ya estaba cerca de Madagascar, hubo un temporal terrible y me lo encontré muerto. Además no lo veía nunca, solo lo vi una vez y muerto otra vez. Entonces lo metí en una cajita de cerillas, lo envolví en papel de estaño y lo dejé en la estela de mi barco. Bueno, y luego en el Pacífico, por ejemplo, tuve un ciclón, el Yuli se llamaba, y volqué. Pero se estuvo un ratito así y se enderezó otra vez. Me acuerdo que tenía un tiesto con un geranio que me dejó todo el techo, porque estaba encajado en un sitio, pero no previsto para dar la vuelta, ¿no? Bueno, sabéis, somos la mayoría marinos, ¿no? Que todos los barcos tienen esa prueba de estabilidad. O sea, todos los barcos, cuando están con la quilla al sol, vuelven otra vez. Son como un tentempié. Todos tienen que cumplir ese requisito. Así es. Si no, ese modelo no pasa. Todos. No sé desde cuándo, si el tuyo coincidió o ya era obligatorio. Yo volqué otra vez en el Cabo Hatteras, en Estados Unidos, con otro barco, un Endurance. Un Almirante. Endurance, que los hacen en Calpe. Sí. Exacto, sí. Y con ese, queríamos entrar en Chesapeake Bay. Bueno, esto ya no es en la vuelta del mundo, es otra vez. Sí, pues sí, además, qué cangrejos y qué ostras. Sí. Te venden las ostras a cubos. Chesapeake de la Huerve. y volcamos, fue una cosa terrible, no sé qué fuerza tendría el viento, pero el anemómetro, este sí que tenía instrumentos, marcó, se quedó enganchado ya pasado de vueltas. Y yo iba con un amigo, Pepe Ribés, y había ido a proa a quitar el tormentín, porque era demasiada vela. Y de repente vi para atrás y una rompiente. Pepe. Nos cogió y nos volcó, pero un poco por proa. La voltereta. La voltereta. Sí. Y estuve un rato así, yo estaba agarrado a la jarcia y me acuerdo que el agua me pareció calentita y era amaneciendo y ya se veía pues unos colores azules preciosos, turbios, muy, muy bonito. Y cuando se enderezó de repente, miro para atrás y mi amigo no estaba en la bañera. Y tenía un palo de mesana y de repente tenía el arnés puesto en un novenque y se había ido hasta arriba y de repente ¡pum! Cayó en la bañera. Sí, cayó del cielo. Bueno, a los 2 días después de este temporal empezaron a pararse. No, cuando paró el temporal el barco se llenó de pájaros que estaban agotados. Claro. Agotados, pero pajaritos de tierra algunos, ¿eh? Lo había desplazado el temporal a la mitad de la mar, ¿no? Laura, sí. En voz alta porque está muy al fondo, a ver si... Vale. Claro, soy chiquitita. Bueno, Julio, encantada. Hablas de tiburones ballenas, de temporales, de ciclones, de volcar barcos solos en la vuelta al mundo. Y me parece que lo cuentes con miedo. ¿No tenías miedo? Miedo, a veces sí. Pero era más valiente que ahora. Bueno, esto es un resumen de cosas que pasaron durante años, ¿no? Porque este último vuelco pasó 10 años después de haber dado la vuelta al mundo, ¿no? Bueno, luego el caso es que bajamos por Mozambique. Tú tenías preguntas para... No, sigue. Bajamos por el canal, bajé por el canal de... A veces cuando vas en un barco en solitario, hablas en plural porque vas... El barco y tú, ¿no? El barco es como tu pareja, es el que te salva de todas, ¿no? Y te perdona muchas cosas. Haces tonterías y
y sales bien parado a veces. Y bueno, ahí tuve un temporal, bueno, también tuve un temporal llegando a Nueva Zelanda. Bajé de Nuevas Hébridas, que ahora se llaman Vanuatu, y acercándome ya después de 16 días así, avisté la Nueva Zelanda y me fui acercando, pero con un temporal gordo, ¿no? Y me estuve varios días intentando llegar a tierra. Llegué a estar, yo creo que a 2 millas de tierra, ¿eh? Y el viento venía de tierra, pero con mares cruzadas y así. Y me fui a Fiji. Dije, media vuelta y te vas a Fiji. Y después de 40 días de vagar por el mar y comer mucho arroz, pues llegué a las Fiji. Estuve allá hasta que en distintas islas, y cuando era el invierno austral, ¿eh? Cuando se pasó el invierno austral volví a Nueva Zelanda, donde también tenía que trabajar, y trabajé ahí de estibador en el puerto de Auckland. Y bueno, como era montañero, solía subir a alguna montaña, a un volcán o lo que sea, ¿no? Y ahí subía alguno también. Y bueno, a mí me gustaría volver un poco a Tahití y hablarnos por lo que supone de mito para todos los que hemos leído sus libros, los libros de Moitessier, que nos hablases un poco de Bernard Moitessier, cómo coincidiste con él, qué recuerdo tienes suyo. Luego leeremos un poquito del prólogo que has hecho de su libro El largo viaje, que es una maravilla, es precioso. Y háblanos un poquito de Moitessier. Yo creo que todos sabéis, Moitessier, ¿no? Participa en una regata de... Oh, cuéntalo tú. No, pues participaba en una vuelta de dar la vuelta al mundo sin escalas, la primera que se hizo. Ahora ya es... En solitario. En solitario. Y entonces salió de Plymouth y se fue, bajó hasta Buena Esperanza, cruzó el Índico, pasó por el sur de Australia y luego se fue hasta el Cabo de Hornos. Y cuando ya estaba en el Cabo de Hornos, al cabo de, ya no me acuerdo porque hice el prólogo, pero en este momento no, sí. Mi cabeza ya se olvida de las cosas a veces. Tengo 80 años. Entonces llegó al Cabo de... No, llegó al Atlántico al final, y cuando ya tenía que subir triunfal seguramente, triunfando en la regata, pues dijo, ¿qué hago yo en Europa? No estoy para fotos, para que me hagan entrevistas, no me apetece la vida en París, no, todo eso, ¿no? Lo que también me pasaba a mí, ¿no? Entonces dije, me voy a seguir al Pacífico, y siguió el viaje y llegó hasta Tahití, y yo lo conocí en Tahití. Y estaba escribiendo su prólogo. Yo estaba abarroado con él casi, ¿eh? Estábamos al lado, estaba un barco francés, él y yo, y un alemán. Pero era en los tiempos en los que en Tahití podía haber 5 barcos, no como ahora, que no sé los que habrá. Y Moitessier era un tío enternecedor, ¿no? Era muy sensible, muy cerca de la tierra, siendo marino, ¿no? Era un hombre que plantaba árboles, que hacía una huerta, que nos íbamos a pasear por el interior de Tahití, y muy, muy abordable, no sé. Para mí fue como un padre, ¿no? Porque él me ayudó mucho allá, ¿no? Pues a través de él y pues al hacer el timón automático, pues consiguió hablar con la marina y así. Además había un chico francés que trabajaba ya de soldador y nos ayudó mucho, un chico que era de Bayona, o sea, vecino mío casi. Y bueno, Moitessier en Francia se convirtió en un mito, ¿no? Era el modelo a seguir por todo el mundo. Entonces había los marinos que querían hacer regatas, esos, aunque le admiraban, no hacían lo que el hombre predicaba, ¿no? Y había otros que, bueno, Moitessier era su modelo a seguir, y se iban por ahí, ¿no? Igual ibas una pareja con un niño pequeñito, y bueno, siempre... Y Moitessier era muy abordable, lo quería mucho la gente. De hecho, luego se trasladó a una isla, a Aje, donde yo he estado bastante tiempo, y allí subió hasta tierra, porque allí en el coral, si no tiene un inicio en tierra, las plantas no crecen. Entonces llevó hasta tierra, y cada árbol que plantaba hacía un agujero
ponía tierra y plantaba un árbol que también llevó pues árboles pequeñitos así. Y bueno, ¿qué voy a decir? Yo me acuerdo que solía estar escribiendo a máquina eso y solía avanzar muy despacio, pues igual una página al día. Y tú estabas allá al lado y oías de su barco, que era rojo, muy bonito, de acero, oías el teclear de la máquina. Y a veces venía un admirador o una admiradora y Monsieur Montessier. Y entonces veías que, como si fuese un cangrejo ermitaño, abría un poco, miraba y se cerraba otra la cabina. Y bueno, alguna vez salía porque era algún amigo, me decía, es que si no, no voy a terminar, no voy a escribir el libro, si tengo que atender a todo el mundo. Alejandra a lo mejor nos puede leer un poquito del prólogo ese que hizo del largo viaje, que ha hecho Julio Villar del largo viaje. Fueron meses intensos. La IA se movía alrededor. Papete era bullicioso. De vez en cuando llegaba un barco, casi siempre un viejo conocido de escalas anteriores. En aquellos tiempos éramos 4 gatos los que viajamos así, con todo el tiempo del mundo y casi sin dinero. Y las islas de la sociedad eran el lugar perfecto para esperar a que pasara la época de los ciclones en el Pacífico Oeste. Eran tiempos felices, todavía no había empezado la modernidad. La inmensa mayoría de las islas estaban intocadas. Poco a poco me encontré rodeado de marinos de verdad, yo que solo era un principiante. Y me adoptaron al muchacho, aquel que venía en un barco tan pequeño. En Tahití descubrí la grandeza de los grandes, que no era otra de su sencillez y su humildad. Y sé que en medio de un temporal un hombre solo no es más que un pajarillo asustado y aterrido, con todas sus plumas mojadas. En la soledad del mar no se escuchan aplausos ni elogios. Tampoco es el lugar apropiado para vanidades y apariencias. Muy bien, muchas gracias. Bien, chica. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. También. Hay dos palabras. Sí, por favor. Mira, yo soy oficial de la Armada, llevo muchos años trabajando en el Instituto de Arqueología de la Marina. Se hace, como saben, un poquito la cartografía náutica de toda España e incluso parte de la Antártida, donde España tiene su carta. Sí. Entonces, a mí me cuesta mucho navegar sin cartas. Tú has dicho anteriormente que te hiciste como un juego de cartas de un desguace. Sí. Pero el mundo es muy grande como para llevar cartas a todo el mundo. Entonces, quería preguntarte si tú tenías alguna carta especial de gran zona del océano, es decir, esta la tengo que conservar a toda costa, o ibas improvisando, o cómo te las agenciaste para no perderte en esa inmensidad del océano. No, a veces metía en los pilot charts los que marcan los vientos y todo eso, lo iba marcando un poco pues para cruzar un océano donde había pues una travesía de 4.000 millas igual, ¿no? Entonces solía ir haciendo crucecitas, claro que eso no sirve para nada, ¿no? Y luego tenía cartas de la isla a la que iba. Pero llegué incluso, bueno, en algunos sitios encontré cartas y en algunos sitios subí a algún barco donde me dieron alguna carta. Pero era difícil de encontrar. Llegué incluso a calcar alguna carta. En la parte de atrás de la carta, igual con papeles de calco, iba pasando y calcaba eso, ¿no? Me acuerdo que a Galápagos no tenía ninguna de Galápagos y me acuerdo que había un sitio donde había un puntito que igual había apoyado el lápiz sin querer, ¿no? Y le di un rodeo tremendo por si acaso. Bueno, además ya sabes, ¿no? que con el sextante, con un reloj que adelanta y atrasa, pues tu posición no es muy segura siempre, ¿no? Aunque yo hacía rectas de altura y las cruzaba con meridianas, ¿no? Y entonces, y luego a veces cuando había mucha ola yo estaba como de pie encima de las olas. Y bueno, por eso hacía a veces travesías largas, porque algunos archipiélagos, si no tenía cartas, no me atrevía a acercarme, ¿no?
Y lo peor por ahí son los arrecifes, ¿no? Por eso ahora el Pacífico, entonces estábamos 4 y ahora hay 400, ¿no? Porque todo el mundo se atreve a ir con un GPS que te dice dónde está el arrecife y la gente pasa al lado, ¿no? Y mi navegación era el por si acaso, por si estoy aquí, por si estoy allá, por si todavía... Y entonces, tenía que dar unas vueltas tremendas, ¿no? No sé si... Una pregunta y después Javier. Bueno. No. Sí, Javier. Y ahora ya aquí. Hola, Julio. Una pregunta. En esa época en que tú hiciste ese viaje tan impresionante, sí. ¿Qué comunicación tenías con las personas que te querían? Que claro, que has contado, has estado varias veces a punto de morir. Hombre, si me hubiese hundido, nadie hubiese sabido dónde me había hundido. Eso no tenía radio. Sí, mira, en 5 años, porque luego, no llamé jamás por teléfono. Jamás. Cuando llegué a la primera isla del Caribe, puse un telegrama, cruzado el Atlántico, 34 días. Esa fue eso. Pero yo escribía cartas, y entonces escribía unas cartas que tenían a mis padres y a mi familia y algún amigo, ¿no? Pero una carta podía tener 30 o 40 páginas, que tenía que hacer casi un paquete. Y yo sé que mis padres las llevaba en el bolsillo en San Sebastián y cuando se encontraba con algún amigo, pues ¿dónde está Julio? Pues papá, y le leía algún párrafo. Mi padre era un romántico, de los últimos. A través de cartas. Entonces yo les decía, les escribía, todas manuscritas naturalmente, voy a estar en el mes tal, pasaré por las Islas Cook. Y entonces yo iba a las Islas Cook y en correos, pues decía, en la post restant, pues me guardaban alguna carta si me habían contestado, ¿no? Pero a veces no llegaba yo a ese sitio y entonces tenía que apañarme, no, pues se perdían las cartas esas, sí. Sí. Yo leyendo tus 2 libros siempre percibo que eres un hombre que está muy a gusto contigo mismo. No siempre. Pero amante de tu propia soledad. Sí. Pero si pudieras elegir con qué personaje o persona de la historia o contemporánea te irías a cenar. ¿Me iría a cenar? Pues aquí habría mucha gente con la que me iría a cenar. No sería... No. Lo que surja. Lo que surja y en el momento. Y si surge, no provocaría yo nada por ir a cenar con alguien. ¿Qué personaje de la historia? Nunca me habían preguntado eso. Julio. Por ejemplo, no me importaría haber cenado con la Angela Merkel. Por decir algo, ¿no? O con la Susan Sarandon. O con la Jeanne Moreau. O sea, de todos este periplo. Sí. Has conocido a gente de todos los lugares de la Tierra. Sí. ¿Qué es lo más noble que se puede aprender? Que la gente humilde es la más generosa y más hospitalaria. Y entonces yo pasé, cuando todavía no había llegado el turismo, prácticamente a ningún sitio. Sí, en el Caribe sí, pero por eso pasé relativamente. Por cierto, que crucé el Caribe arrastrando un neumático como ancla flotante para llegar a Panamá, porque llegué a hacer rapidísimo. 170 millas en un día. Perdón, ha hecho un inciso. Bueno, yo quería sobre todo darte las gracias por toda la inspiración, leyendo tus libros. Es que si tú estuvieses sola y eso, pues el papel blanco suele asustar, pero a mí no me asustaba en ciertos momentos. Ahora me asusta a veces. Pero bueno, es un privilegio que hayas podido plasmarlo. Hay muchísimos
viajeros anónimos Sí. que quizá hayan experimentado como tú, pero no han sido igual capaces de transmitir. Sí, bueno, el hecho de dar la vuelta al mundo en solitario no quiere decir que seas un ser diferente a los demás, ni igual eres el más tonto del mundo también, ¿eh? Y yo a veces soy tonto, o tontaina. Yo quería preguntarte, tú tienes escrito 2 libros Sí, publicados, sí. Y El viaje a pie. Sí. Y fíjate, este libro que tiene ya 60 años, ¿no? Pedrell, Ujú. y que ha influido en la memoria literaria de tanta gente de distintas generaciones. Fíjate el auditorio, ¿no? Yo te preguntaría si tú te definirías a ti mismo como escritor, o eso es un accidente que ocurrió por una determinada circunstancia. Exacto. Sí, no, yo no, bueno, nunca pensé que ese libro, primero no sabía si se iba a editar. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Pasa otro ángel. No, y lo que no sospechaba es que 60 años después se siguiesen tirando 16 ediciones. 16, no sé, 15 o 15 más la en euskera. Sí, en francés también y en catalán también. Claro. Sí. Yo creo que es el libro de náutica y de barcos más vendido en España. De hecho, la editorial Juventud todos los publica en formato amarillo. Es que yo quería hacerle una cosa que como muy mía, ¿no? Especial, ¿no? De hecho, yo le di a leer el libro a Carlos Barral, el poeta, y que porque a través de una amiga y entonces Carlos me dijo, este libro, bueno, me desaconsejó un poco que lo hiciese en su editorial. Dice, este libro estaría muy bien al principio, pero luego yo no tengo un seguimiento a los 20 años de los libros que he publicado, ¿no? Si lo haces en Juventud, este libro se venderá de aquí a 30 o 40 años. Y de hecho se vende igual ahora que, bueno, 500, 600, 700 libros al año. ¿Y tú a qué le atribuyes esa permanencia en el interés de los lectores? Pues porque está escrito por alguien que es como cualquier otro, que no es escritor. Y eso es alguien que se ha atrevido, alguien que no pasa vergüenza de decir que es tonto o que es listo, no sé, que no tiene demasiada vergüenza escribiendo, ¿eh? Luego, aparte, el otro Julio igual sí que es vergonzoso o muy vergonzoso. Y luego dice cosas que todos llevamos dentro, más o menos, ¿no? Que tampoco hace falta. Lo que pasa es que si yo no hubiese dado la vuelta al mundo y eso, no hubiese tenido un pretexto para publicar un libro. Entonces sí que no hubiese sido escritor. Bueno, no soy escritor. Y, por ejemplo, el chico que ha traducido al euskera tampoco es escritor. Es remero y además de estos de élite, ¿no? Sí. Y yo creo que está saliendo adelante, bueno, primero porque que si traduzca al euskera es un poco pues hacer algo por la lengua de Euskadi, ¿no? Pero está teniendo un éxito en euskera también bastante. El catalán tuvo menos éxito pues porque ya estaba en castellano y igual mejor leer de primera mano que otra cosa, ¿no? Que traducido. Tu barco sigue en Barcelona. Está en Barcelona, el Club sí. Náutico. Sí, en Marítimo. En el Marítimo. Y ¿tienes nostalgia? ¿Vas a verlo de vez en cuando? Cuando voy a Barcelona voy a verlo, alguna vez duermo en él, pero no sé, tengo una edad en la que tengo que apuntar bien. Tengo que apuntar bien pues porque la vida física se irá acabando y no podré hacer las cosas, ¿no? Entonces hay cosas que tengo pendientes, pues cruzar Soria andando, andar por Teruel, sí, igual que me gusta que no exista también. y hacer cosas muy sencillas, ¿no? Levantarme en mitad de una estepa, durmiendo debajo de una encina
y saboreo mucho esas cosas porque las he mamado, ¿no? Porque antes, igual escalando, claro, yo tenía 20 y pocos años y me comía el mundo, ¿no? Lo mío era escalar y hacer lo más difícil que podía, ¿no? Que se ha superado naturalmente como se ha superado mi vuelta al mundo, ¿no? Se ha superado de una forma astronómica. Lo que pasa es que yo empecé a escalar con cuerdas de cáñamo, iba con mapas, con cartas calcadas, o sea que, y sin luces de posición. O sea que, mira, terminando Buena Esperanza lo hice, andaba, es que me voy acordando de cosas, ¿no? Hay cosas que tenía pensadas, pero hay cosas que me voy acordando, ¿no? Que avanzaba unos días en la buena dirección y venía la borrasca. Y de repente el viento se ponía a 50 nudos y bueno, y chocando contra una corriente de un barco, porque nosotros 50 nudos con estos magníficos barcos que tenemos aquí amarrados, ya sabes que ahora sí. Nunca ha habido más barcos en el mundo que se muevan menos y 50 nudos nos sigue pareciendo un disparate. Don Domingo ha navegado con no, es 50 nudos. Es un disparate. Pero cómo, claro, nosotros hemos navegado mejor con 50 nudos, pero yo estaba allá barco, y pero no, en un barco además, de 7 metros de serie. Lo que pasa es que yo allá no podía acercarme a tierra, porque al ir sin motor, bueno, y aunque tuviese el fuera bordo, aquel que tuve al principio, no puedes hacer nada. Lo tiraste en algún sitio, sí, ¿no? lo regalé. O se quedó en un muelle, no me acuerdo muy bien, pero... ¿Y cómo aguanta el barco? ¿Cómo aguantaba eso? ¿Cómo aguantabas tú también, no? Sí, el barco aguantó muy bien y yo aguanté. Increíble. Y además iba relativamente lejos de tierra porque decía, si no puedo acercarme a un puerto, ¿de qué hago yo cerca de tierra, ¿no? Entonces iba lejos. En la alta mar es más segura que una costa que no conoces. Y que no conoces y que no tienes documentación y que no sabes muy bien dónde estás. En cualquier caso, a pesar de ir de una forma tan precaria, no rompí nada, no pasó nada en todo el viaje. Volví con el barco. Cuando tú no llevas instalación eléctrica... Claro, más fácil. No tiene mérito. Así cualquiera, sin ese instrumento. Que se me ha estropeado la electrónica. Bueno, además, yo paso miedo cuando navego en un barco que tiene enrolladores de esos, que el palo y que todo es con botones, ¿no? Digo, ¿y si se estropea el motorcito ese y te quedas con la vela flameando por ahí? Sí, me gusta más lo mecánico. Como en los coches, ¿no? Que cada vez que eso la gente mira el coche estropeado, pero nadie sabe hacer nada. Porque tienes que ir al concesionario. Julio, ¿sigues viviendo en Tivisa? No, voy y vengo. Estoy en San Sebastián y cuando estoy en San Sebastián estoy pues preparando un paseo, pues, porque como llevo a gente con amigos, pues busco territorio. Lo que pasa es que ya se me está quedando pequeño todo. Pero sigues teniendo las y sigo, sí. No, la Sargantana no tengo otra, más de Catán ahora. Yeah. Y está como a 3 kilómetros de la anterior. Y voy de vez en cuando. Ahora he estado unas semanas por allá, pero bueno, menos. Otra cosa, tengo un recorte de prensa de noviembre del 2010, un artículo de La Voz. Era tu lucha por la conservación del paisaje y contra los molinos de viento. ¿Cómo fue? ¿Te inundaron el paisaje de molinos? A mí no me preocupaba mi paisaje, pero me preocupa más el paisaje de todos, ¿no? Y pienso que si todo el paisaje, que es el soporte de un país, de una nación, de lo que sea, lo llenan de molinos, creo que había que pensarse dónde los ponen, porque claro, eso no quiere decir que quiera poner centrales nucleares, ¿no? Pero el paisaje ya no es otra cosa, porque una colina, tú ves una ermita románica y detrás un montón de molinos que tienen 100 metros de altura o más, ahora cada vez más, pues ya no es lo mismo. O sea que antes tú salías de una gran ciudad, ibas por los polígonos y todo eso, pero luego llegabas al campo. Y el monte era de todos, del aguilucho, del pájaro, de los pájaros y tuyo, ¿no? Pero ahora lleno de molinos, pues es un campo de molinos. Y que toda España se llene de molinos me parece una tristeza. Y no... Aparte que es un negocio seguramente ponerlos, ¿no? Ahora con el cambio climático va a haber muchos pretextos para inventar nuevos negocios, pero... Porque está aquí.
Sí. A continuar con el viaje, porque claro, nos hemos quedado a la mitad. Aurelio. Yo empiezo en 2024, ahora, el 24 de noviembre me voy también 4 años a la Vuelta al Mundo. Entonces he venido, pero claro, me da esta vergüenza decirlo, porque claro, llevo un paso de 14 metros, PDU, todo resultante, el botón, el motor que mete la letra, en fin, desaladora, congelador, Se te van a estropear todos. Y entonces, bueno, me he quedado ahí. Pero yo tenía pensado de volver por el canal de Suez, pregunto. ¿Por qué no? Bueno, cuando yo pasé era la guerra del Golfo, la anterior. Sí, y pasé por Buena Esperanza porque, bueno, de todas formas quería pasar por Buena Esperanza. A Volta das Indias, ¿no? Era lo suyo. Era la vuelta, sí. Y era... Sí. Y yo posteriormente he pasado por el Mar Rojo también. Una vez viniendo de Borneo, remonté el Mar Rojo y ahora... Y siempre ha habido piratas ahí, ¿eh? Y si ven un barquito de vela, aquí van unos infelices, seguro que en alguna caja, en algún sitio tienen 1.000 euros. 1.000 euros o lo que sea, ¿no? El Mar Rojo suele tener mucho viento, sí, que baja por el canal para abajo. Por Santa Elena tienes... No, volviendo por Santa Elena, pero están en el Ecuador más o menos, las calmas. Pues con mi barco tardé mucho. Que estuve mucho tiempo ahí parado, pues. Pues mira, de Yaupes, mira, has contado que este dio la vuelta al mundo en 40 días. Y yo tardé 60 en venir de la Paraiba hasta Lekeitio. 61, claro. Pero bueno, haciendo lo que podía, ¿no? Porque había que cruzar las calmas ecuatoriales y remontar el Alisio. Hay gente que igual he hecho ese viaje un par de veces y la segunda vez fue más fácil, ¿no? Pero sí, de Brasil a Lekeitio, de Brasil a Barcelona he hecho varias veces. ¿Podéis preguntar más? No. Hay una preguntita última, tal vez. Yo tengo una pregunta que soy francés y nada que la idea que tenemos de la vela hoy en día es muy enfocada a la competición, sí. El hecho de hacer la vuelta del mundo, sí. Y sobre todo a gente que lo hacen solos, gente que patrones que a veces tienen un preparador mental para prepararse al hecho de navegar solo durante tantos días. Y lo que me impresiona mucho en tu historia es que has hecho esta vuelta solo. Y lo que me pregunto es cuál fue esta motivación de hacerlo solo, porque todos nosotros lo que nos gusta es de compartir, de ir a navegar con gente, ir a regatar con compañeros. Pero cuál fue tu motivación y cómo llevaba el hecho de estar solo durante tanto tiempo. A mí me gustaba navegar solitario. Ahora no lo haría, igual lo haría. Hombre, igual cruzaría el Atlántico, pero no saldría a dar la vuelta al mundo en solitario. De todas formas, si no hubiese gente en las islas, yo no hubiese ido. Es decir, si no hubiese gente en el mundo, no hubiese dado la vuelta al mundo. Hubiese quedado en casa y ya está, ¿no? Y bueno, eso, ¿por qué aguanté tanto tiempo solo? Tampoco lo sé muy bien. Pero me ha dejado un pozo, me quedé tranquilo y a gusto. ¿Pero tú tienes la sensación que has hecho la vuelta solo o al final tienes la sensación que has hecho la vuelta con muchísima gente, con la gente que has encontrado de camino? No, ha sido un constante encontrar gente. Llegaba a una isla, hacía amigos, igual me enamoraba, pasaban cosas... Y tenía como familia en Aje, en Maniji, en Rarotonga, no, en Nukuiva. Yo estuve en Nukuiva un par de meses.
fondeado en una bahía y no llegó nadie, ningún velero. Y bueno, claro, pues yo como Gen andaba por allá. Por cierto, Marlon Brando solía ir con unos zapatos de esos rotos todos. El que dirán no iba con él. ¿Y por qué volviste a España? Pues porque el mundo era redondo. Bueno. Bueno. Muy bien. No, mira, yo navegando leí, entre otros libros, porque yo solía hacer intercambio de libros, pero claro, luego pasé a libros en francés. Por cierto, en las islas, en Galápagos, había un señor, uno de ¿cómo se llama? De Estrasburgo, ¿cómo se llaman los de Estrasburgo? Un alsaciano, ¿no? El Kubler. Era un viejo cascarrabias que cuando veía un barco, pues intentaba hablar con ellos y a ver si tenían libros para cambiar. Entonces yo fui con mis libros y dije, bueno, estos libros los he leído ya varias veces y los quiero cambiar. Y él ponía, entre esos libros, elegía los que quería leer o los que podía leer. Entonces hacía un rascacielos de libros y otro rascacielos de los tuyos y los míos. Entonces, si subía uno, quitaba uno sin mirar. Quitaba como si estuviese midiendo patatas, ¿no? Y bueno, y yo fui con... Mira, el Quijote, yo lo he leído por primera vez en un libro de bolsillo francés. Ahora no lo haría. Muy bien. Bueno, a ver, no, pero esto ha salido que me he escapado de... ¿Por qué volviste a España? ¿Por qué volví a España? No, sí, pues mira, yo aunque no me cae muy bien, muy simpático el Cela, pues yo llevo el viaje a la Alcarria, ¿no? Yo digo, yo cuando vuelva voy a hacer algo, voy a ponerme a vagabundear por España, ¿no? Y de hecho el libro de Viaje a pie es un poco eso, ¿no? Pero este es más de verdad que el de Cela, porque el Cela estuvo 2 días por allá y bueno, escribió un libro muy bonito, ¿no? Pero es mentira. Pero bueno, el resultado es bueno. Muchísimas gracias, Julio. Yo creo que Muy un bien. merecidísimo premio de la Asociación Cádiz con Elcano, que nos prestigia, da prestigio desde luego al premio, al igual que las 4 personas que también hemos reconocido. No sé si Miguel, si quieres decir algo antes de proceder a la entrega del premio. No, simplemente... Bueno, Miguel me convenció para venir solo con la tranquilidad de su voz y lo estupendo que es, ¿eh? Muchas gracias. Es un Pues yo prestigitador. No. Yo creo, Julio, que ha sido para nosotros un placer tenerte aquí, un privilegio estar compartiendo contigo estos días en Cádiz. Y aquí tienes... Por favor, Rafa. Ya. Por tu grandeza como marino y como persona, bueno, por tu sensibilidad para transmitir lo que has vivido, pues te queremos entregar este 5º premio, Juan Sebastián Elcano, que te acompañe a su tierra, que es paisano tuyo. Hace unos días estaba por allá, por Getaria. Y vuelvo a darte las gracias porque sé que eres selectivo en los actos que eliges. Sí, y pues nada, te agradecemos mucho que hayas venido y enhorabuena. Gracias. Pues muchas gracias. Vamos a tomar un aperitivo. Muchas gracias, Alejandra, también. Muchas gracias.